Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 4, las plagas. Um, Quizás venga a tu mente ahora, cuando tu mamá o tu papá te hablaba y te decía, voy a contar hasta 3, y decía 1, 2 o 3. O cuando hablaba, decía, ven, y en la segunda vez era más fuerte, y la tercera vez era más fuerte, ¿verdad? O a veces decía, voy a contar hasta 5, con tal de darte oportunidad. La pregunta es, ¿cuántas veces te ha llamado Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas oportunidades te ha dado? Es interesante, ¿no? Saber de que Dios siempre está ahí. Y nosotros sabemos que Jesús, la misión de Él fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta semana vamos a estudiar la historia de las 9 plagas y la próxima semana la última plaga. Antes vamos a orar. Señor, le damos las gracias porque nos ha cuidado y nos ha bendecido. Gracias por la vida, por la salud y por la oportunidad que nos da, Señor, de estudiar nuestra lección y de grabar también este video. Señor, le suplicamos que usted nos dé sabiduría, que nos cuide y nos guarde. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 35. Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Viene una pequeña ilustración. Cierto granjero intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y lo azotó. Volvió a hablar al burro y éste empezó a moverse. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió, lo primero fue llamar su atención. Dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales, hay un punto que señalar aquí, especialmente en el contexto del éxodo de los hebreos fuera de Egipto. Moisés había recibido órdenes de marchar y se dirigió al faraón con las famosas palabras, Shalab a mí, deja ir a mi pueblo. Mas sin embargo, faraón dijo, no. ¿Por qué no quería dejar ir al pueblo de Israel? Porque la obra, el trabajo era mucho, la obra era mucho, y lo que él pagaba era poco o nada. Tenía buenos trabajadores. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que los dejara ir? No. Pero lo primero que nos damos cuenta es de que Dios siempre habla, siempre llama. Es por eso que Jesús, Mateo, si tú lees Mateo 24, el versículo 14 dice, Jesús no va a volver hasta que este evangelio sea predicado. ¿Para qué? Para que no haya excusas. El evangelio se va a predicar conmigo, contigo o sin nosotros. De una u otra manera se va a predicar el evangelio. Y va a llegar a todo mundo, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Lo dijo Dios, lo dijo Jesús. Entonces, sabes que Dios siempre está llamando. Y le había dado ya la oportunidad a Egipto, 400 años también, para que ellos pudieran ver el maravilloso amor de Dios, cuánto lo amaba. Y Dios amaba a Egipto, ¿sí? El deseo de Dios no era destruir a Egipto, lo amaba. Y quería que se salvara Faraón y todo el pueblo de Egipto. No solo a Israel, sino a todo Egipto. Pero tú y yo sabemos que cada uno es responsable, ¿no? Y tiene que tomar decisiones.
Entonces, después de llamar, viene lo que nosotros conocemos como consecuencias. Entonces Dios, de una manera, como tú no quieres, como tú no lo deseas, Él se empieza a alejar. Porque Él no te va a obligar a que tú le ames. Él no te va a obligar a que tú le sigas. Entonces Él te deja. ¿Ok? ¿No quieres nada conmigo? ¿Ok? Y Dios le demostró algo importante. Y eso es lo que vamos a mirar, por ejemplo, ahí en Éxodo 7, 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y entonces sucede, ¿no? De que al soltar la vara se convierte en culebra. Pero ahora vienen los hechiceros, los sabios, y hacen lo mismo. Y se hacen culebra. ¿Qué sucede? Entonces Faraón viene a su cabeza y dice: ¿cómo yo le voy a creer a Dios si lo que hace Dios también estas personas lo hacen? Solo que no eran iguales, ¿no? ¿Y qué sucede? Esta culebra se comió a las de los hechiceros. Ahí estaba una evidencia muy grande del poder de Dios. Y estaba demostrado. Pero nosotros también sabemos de que a veces nosotros no queremos entender, ¿no? No queremos entender. También es significativo que los antiguos egipcios consideraban sagrado y veneraran al dios serpiente Nedkub, el que domina los espíritus. Según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud de que había devorado 7 cobras. Dios mostró hacia los egipcios que él, no el dios serpiente, es quien posee el poder, la autoridad. Después de semejante confrontación pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Ahora nosotros podemos darnos cuenta aquí que quería demostrarle, ¿no? Que Dios es más fuerte, que es poderoso que los dioses. Pero nosotros, esto va más allá de lo que nosotros podemos mirar o entender aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un conflicto. El deseo del enemigo es engañar, creer que todo es igual a lo que hace Dios, pero no. Tú sabes, y yo, tú y yo sabemos que solamente hay un Dios creador. Es Dios creador, el que todo lo hace, el que todo lo sabe, porque tiene el poder y nadie más. Mas sin embargo, Faraón cree que él es un Dios, se siente como Dios. Y hoy en día sucede lo mismo, hay personas que se sienten Dios, se creen como Dios, que ellos pueden perdonar pecados, que ellos pueden hacer milagros, pero el único que puede hacer milagros es Dios. ¿Y qué sucede entonces aquí? Nosotros podemos mirar que el problema se hace cada vez más grande. También ahí en Números 33:4, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito también había hecho Jehová juicios contra sus dioses, ¿verdad? Les estaba demostrando que sus dioses no tenían poder. En Éxodo 7:12, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. El versículo 15, ve por la mañana Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Ok, ahora nos damos cuenta de que él no quiere obedecer, y entonces hay que tomar, mira, cada vez se iba poniendo más difícil. Las plagas iban aumentando en poder, más. Cada vez era más fuerte. Entonces dice, ¿cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía en nuestra vida?
hay una pregunta. ¿Quién endureció el corazón de Faraón? ¿Tú crees que fue Dios el que endureció el corazón de Faraón o fue él? Ya le había mostrado lo de las culebras, pero ahora iba con el agua. Y cada vez iba otra y otra y otra y otra y otra, ¿verdad? ¿Te imaginas 7 días? Estaba contaminada el agua estaba ah, eh, hecha sangre. Y ahora ellos andaban afligidos buscando cómo van a beber su agua, porque es necesario. Nosotros sin el agua no podemos estar. Pero el corazón de Faraón se fue endureciendo. Si nosotros podemos mirar, quizás no nos va a dar tanto tiempo, pero solo vamos a mirar algunos versículos. Por ejemplo, Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no deje ir. Y Éxodo 7:3, yo endureceré el corazón de Faraón. Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Éxodo 10:1, Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón porque yo endurecí el corazón. Éxodo 10:20, pero Jehová endureció el corazón. Éxodo 10:27, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Éxodo 11:10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pero Jehová había endurecido el corazón de Faraón. El 14:4, yo endureceré el corazón de Faraón. Y 14:8, y endureció Jehová el corazón de Faraón. Pero cuando nosotros leemos los otros versículos, mira, dice, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó. Cambió, ¿verdad? Y el Éxodo 7:22, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció. Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Éxodo 8:19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es esto, mas el corazón de Faraón se endureció. Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Éxodo 9:7, entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno, mas el corazón de Faraón se endureció. Y Éxodo 9:34-35, el corazón de Faraón se endureció. Ahora, ¿qué crees que pasa cuando el corazón se endurece? ¿Qué pasa? O sea, si yo no quiero nada con Dios, yo le estoy diciendo, yo no necesito. Y yo conozco muchas personas que me dicen, yo no necesito de Dios, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito nada. Ok, no pasa nada. Pues si tú crees, está bien. Solo lo que yo voy a decir lo digo y está bien. Si lo quieres escuchar, está bien. Si no, no pasa nada. Pues yo ya cumplí. Y ahora Dios está cumpliendo, Moisés está cumpliendo, Aarón está haciendo una tarea también. Y ahora le toca tomar su decisión a él. Pero si ya endureció su corazón, ¿qué puede hacer Dios? No es que Dios haya endurecido el corazón. Es que el corazón de Faraón ya estaba duro. Y Dios quería, por medio de estas plagas, suavizarlo. Que él entendiera cuánto lo amaba Dios. Y sabes que eso es difícil de llegar a entender. Entender que Dios te ama. Y que Él está dispuesto y estuvo dispuesto a hacer todo por amor a ti. Es más, si solamente tú estuvieses perdido, Él hubiera venido a buscarte a ti. Si solo yo estuviese perdido, Él hubiese venido a buscarme a mí. Ese es amor. Por amor a mí, por amor a ti, Él hubiese venido a morir a la cruz. Por amor. Por uno. Es por eso que cuando miramos ahí en Lucas 15, la historia de los... Sí, me parece que es Lucas 15. De la oveja perdida. Pues él dejó a las 99, fue a buscar a aquella que estaba débil, frágil y perdida. Entonces nosotros podemos mirar qué tan grande es el amor de Dios. Dice, mira,
es significativo que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón en cada una de las primeras 5. Él fue responsable, claro. Por lo tanto, el endurecimiento de su propio corazón. Sin embargo, a partir de la 6ª plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció su corazón a Faraón, dice Éxodo 9:12. Esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión de Faraón y su actuación voluntaria. Es lo que te digo, o sea, Dios estaba dispuesto a hacerlo todo por él. Lo estaba haciendo, estaba obrando. Entonces, cuando yo digo, yo no quiero, pues Dios dice, ¿cómo? Esto es amor, yo no te puedo obligar. Dios no te puede obligar a que tú lo ames, a que tú lo sigas o que tú le sirvas. Él quiere salvarte, pero si tú no quieres, no pasa nada. Y nosotros podemos mirar esa historia desde la entrada al pecado hacia acá. Cuando Caín mató a Abel, Dios lo llamó, pero él no quiso. Cuando Lucifer pecó, Dios lo llamó que se arrepintiera, pero él no quiso. Y ahora, date cuenta, en el tiempo del diluvio sucedió lo mismo. Ahí estaba el arca y la puerta estaba abierta, solamente que tenía que entrar. La puerta estaba abierta. Pero Noé no podía obligar, sus hijos no podían obligar a la gente, o sus esposas no podían obligar. Dios no podía obligar. Cada uno era responsable. Cada uno tenía que tomar su decisión. Y fue la decisión de cada uno lo que lo llevó a perderse. Pero el deseo de Dios era que cada uno de ellos se salvara. En otras palabras, Dios envió plagas para ayudar a Faraón a arrepentirse. ¿Sabes qué? En estos momentos se siente como mucha frialdad en la iglesia, ¿no? Y Dios a veces hace que tú pases por algo para que tú reacciones, para que yo reaccione. Y a veces ni aún así reaccionamos. A veces Él dice, no vas a tener trabajo mañana para que tú puedas estudiar. Porque como estás trabajando todos los días, no tienes tiempo de estudiar, no tienes tiempo para orar. Pero entonces no vas a tener trabajo mañana para que tú puedas tomar. Y tú te molestas porque no tienes trabajo. Dios hace cualquier cosa para que tú puedas reaccionar. Pero a veces no queremos nosotros reaccionar. Y es triste, ¿verdad? No sé si has leído Romanos capítulo 1 del versículo 24 al versículo 32. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, ahora honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ese era el problema, ¿no? Y el pueblo de Israel fue cayendo, el pueblo de Egipto fue cayendo y cayendo. Y tú sabes que cuando nosotros caemos y cada vez más bajo. Y es por eso que David cuando escribe ese Salmo 51 dice, crea en mí un nuevo corazón. Él sabe que ha fallado. Él sabe que necesita de Dios. Y muchas de las veces cuando nosotros fallamos, decimos, no pasa nada. Al rato me arrepiento. Pero, ¿quién te garantiza que vas a vivir o vas a seguir viviendo? Más que nadie. De acuerdo con la conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la arcilla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos en respuesta a él. El efecto depende del material. Dios te llama a ti, me llama a mí, y tú y yo tomamos decisiones. Seguir o no seguir. Vamos a ir allá. Éxodo 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este,
Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué ocurrió al desencadenarse estas plagas? Dios indicó a Moisés que el diálogo con el faraón sería difícil y casi imposible. Yo no sé si tú has pasado por eso, pero a veces yo mismo o tú mismo puede ser que es difícil que podamos dialogar, hablar de Dios, ¿verdad? Quizás ahora porque estás en la iglesia, pero recuerda cuánto costó para que tú entraras, para que tú siguieras a Cristo. Y ahora que tú estás en la iglesia te das cuenta cuando tú hablas a alguien del evangelio y qué difícil es. La primera plaga iba dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. Ellos creían que el río Nilo era su dios, ¿verdad? La vida en Egipto dependía totalmente del agua de ese río. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida. Así que inventaron un dios, Hapi, y lo adoraron como proveedor de la vida. Por supuesto, solo el Dios vivo es la fuente de la vida. Y nosotros lo podemos mirar ahí en Salmo 104, 27 y 28. Todos ellos esperan en ti para que tú des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abren tus manos y se sacian bien. En San Juan 11, 25 les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ellos creían que el río Nilo era la vida. Por eso es interesante cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y al leer nosotros nuestra Biblia, tu Biblia, hay muchas cosas que aprender. Muchas cosas. Dios dio entonces otra oportunidad a Faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente a Heket, la diosa de las ranas. Saben que las ranas para ellos era algo bonito, era su dios. Yo no sé si a ti te gustan o no te gustan las ranas. En lugar de vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Quisieron deshacerse de ellas. El momento preciso en que esta plaga fue eliminada demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ellos. La tercera plaga tiene la descripción más breve en Éxodo 8, 16 al 19. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos, que todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron, y así Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Y en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y aquí está el asunto. Dos cosas que analizar. Algo que a mí me causa risa es porque, mira, Moisés va y le dice a Faraón: yo voy a orar por ti, está bien, dime cuándo quieres que yo ore para que las ranas se vayan. ¿Hoy? No, mañana. Entonces, ok, hay algo que es horrible, ¿no? Ese ruido, que se van brincando por donde quiera, pero él pensó: quizás mañana pueda salir, yo voy a esperar y les voy a demostrar que yo puedo. Pero no sabía que esto es de Dios. Segundo, los hechiceros quieren hacer lo mismo, pero no pueden. ¿Sabes? En el tiempo del fin, como dice Mateo 24, 24, cuidado, porque aún los escogidos van a ser engañados. Cuidado. Y Tesalonicenses dice, Pablo a la iglesia de Tesalónica dice que muchos
van a ser engañados, porque el enemigo va a hacer muchas falsificaciones. ¿Me entiendes? Ahora, aquí estaba actuando Dios. Y Dios le dijo, aquí no haces más. Detuvo la mano. ¿Han leído ahí Apocalipsis 7? Dice que aún los están deteniendo los ángeles, los cuatro vientos, ¿verdad? Dios se está deteniendo. Aún pudieran hacer tantas cosas. El enemigo quiere hacer tanto daño, quiere que tú sufras, que yo sufra. Hoy hay mucha enfermedad, ¿sí o no? Mucha destrucción por donde quiera. Muerte, hambre, dolor, sufrimiento. Pero, ¿te imaginas si Dios no estuviera deteniendo la mano de él? Él quería destruir a Job, pero le dijo, no, eso no lo vas a hacer. No lo vas a tocar porque me pertenece. Y en el libro de Judas dice que él estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. Y Dios le dijo, él me pertenece, no te pertenece. Y aquí él limitó las manos de esta persona. Nos damos cuenta quién es Dios. Dios es poderoso. Quizás en este momento puedas estar pasando por momentos difíciles. Sí, en tu matrimonio, en tu familia, con tu salud. Pero entonces cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que tenemos un Dios que es poderoso y que podemos confiar en Él. Y Dios quería mostrarle a su pueblo quién es Dios. Porque ellos lo habían abandonado. Piensa en cuán duro era el corazón de Faraón. Pero es una pregunta de la lección, pero también tendríamos que hacernos una pregunta a nosotros. ¿Qué tan duro es nuestro corazón? ¿Verdad? Aunque los magos parecían producir ranas como Moisés y Aarón, no podían eliminarlas. El poder del enemigo es limitado. Cuando el faraón vio que los magos no podían detener la plaga ni eliminar la rana, se sintió un poco humillado. Y a veces nosotros nos sentimos humillados, pero no queremos reconocer a Dios. Y ese también es difícil. Mira lo que dice aquí. Faraón llamó a los hechiceros para que obraran con su encantamiento. También ellos realizaron señales y maravillas, porque Satanás vino en su ayuda para trabajar por medio de ellos. Sin embargo, aún en esto la obra de Dios resultó superior al poder de Satanás, porque los hechiceros no pudieron llevar a cabo todos los milagros que Dios había realizado mediante Moisés. Es interesante, ¿no? Ahora, en Éxodo 8:20, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y aquí sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Éxodo 9:12, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Qué enseña este relato acerca de la libertad humana de rechazar a Dios, aún teniendo delante las mayores manifestaciones de su poder y su gloria? Es que muchas de las veces nosotros podemos ver grandes cosas, grandes milagros que Dios hace en nuestra vida y no queremos aceptarlo. En el tiempo de Jesús, Jesús hizo tantos milagros. Podemos hablar de unos 2, 3. Por ejemplo, el hombre paralítico que lo llevaron entre 4, que lo podemos encontrar en el libro de Marcos, el libro de Lucas y en Mateo. Este hombre, Dios hizo un milagro grande en la vida de él. Lo restauró. El hombre de la mano seca. Ese creo que está en Lucas y Mateo. Ahora, ahí muestra qué tan grande es el poder de Dios. El hombre Bartimeo, el hombre ciego. El otro hombre que tenía 38 años, paralítico también.
Podemos mirar esos milagros, pero hay uno más del que quiero hablarte, de la muerte de Lázaro. Es la más grande evidencia del poder de Dios. Ahora, ellos pedían señales. Estaban viendo todo lo que Jesús estaba haciendo y aún pedían señales. Que Él demostrara que en realidad era el Hijo de Dios. ¿No es curioso eso? ¿No es curioso que tú estés preguntando que quieres que Dios haga un milagro cuando tú estás bien, tienes salud? Probablemente que te hace falta algo de dinero, probablemente que tu salud no es tan buena como tú deseas o como también Dios desea, pero estás vivo. ¿Cuántos no han perdido la vida? Y sin Dios. Y eso es para reconocer quién es Dios. Wahed era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos, a su vez el dios Hepri de la deidad del sol naciente, la creación del renacimiento, era representado como la cabeza de un escarabajo. Estos dioses fueron derrotados por el Señor, mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. Y eso es lo que a mí me gusta. Me encanta leer esto. ¿Sabes? Aquí había moscas, ¿verdad? Aquí había cualquier otro animal. Pero a mí me gusta que en Gosén no había nada de eso. ¿Te das cuenta cómo Dios protege a su pueblo? ¿Cómo Dios cobija a su pueblo? ¿Cuánto Dios ama a su pueblo? Oh, está interesante. De nuevo todo fue un intento de Dios de hacer saber a Faraón que yo soy el Señor en medio de la tierra. Pero él no quería. Pero entonces miramos que Faraón empezó a negociar. Sin duda, la presión iba en aumento. Estaba dispuesto a que Israel adorara a su Dios y le ofreciera sacrificios, pero solo en la tierra de Egipto. Ok, pueden ir, pero van a adorar aquí en Egipto. Dice Moisés, no se puede, eso no es posible. ¿Por qué? Porque tú adoras a las vacas, a los bueyes, tú adoras a los borregos, tú adoras lo que yo voy a sacrificar, tú lo adoras. Y entonces, cuando yo voy a sacrificar aquí a un animalito, tu pueblo me va a linchar porque yo le estoy haciendo daño a un Dios de ellos. Eso es imposible. Nosotros tenemos que ir 3 días de camino. Y él dijo, no. En Éxodo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tu ganado que está en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de otro lado de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Mas el corazón de Faraón se endureció. No creía, ¿no? A veces nosotros somos incrédulos. No creía que allá en Israel, en Gosén, el pueblo de Israel, no iba ni un animal. Iba a morir. Y aquí todos estaban muertos. Hasta aquí. Aquí a donde vamos. ¿No crees tú que ya era suficiente? Dios ya le había dado la evidencia, la muestra de su amor. Pero el corazón de Faraón era duro. Y si él no quiere, pues ni modo, Dios no puede obligar. En la 6ª plaga, que encontramos ahí en Éxodo 9, 8 al 12, Jehová dijo a Moisés y Aarón, tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirás, Moisés, hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá de ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlcera en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Tomarán
Ah, y tomaron cenizas del horno y lo pusieron delante de Faraón, y le esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlcera tanto en los hombres como en las bestias. Escucha esto, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Qué te dice eso? Aquí están estos hombres, ¿no? Que se sienten como Dios, los hechiceros, que ellos querían competir con Dios. Llegó el momento que dijeron, esto es dedo de Dios. La mano de Dios está obrando. Cuando ellos se dieron cuenta que ya no podían. Ahora, esto ya va más grave. Ahora, ellos también tienen salpullido. Sobre ellos también ha caído. Dios quería que Faraón se salvara, que los hechiceros se salvaran, que los dirigentes se salvaran, que aún el campesino, como le llamemos, toda la humanidad se salvará. Pero no quisieron. Por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, Éxodo 9:12. Por confusa que pueda resultar esta frase, cuando se entiende en su contexto, deja en claro que el Señor permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él. Mira, el problema de Faraón no era de índole intelectual, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Era en cambio un problema espiritual. ¿Qué debería decirnos esto acerca de por qué debemos guardar nuestro corazón? Cuidado con lo que hacemos. Los egipcios adoraban a ciertas bestias y consideraban una ofensa imperdonable matar a una de ellas. Es por eso que Moisés dijo, nosotros no podemos ir allá. Moisés propuso de nuevo ir 3 días de camino al desierto. El rey consistió mientras estaba bajo la mano castigadora de Dios. Dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezca sacrificio a Jehová, vuestro Dios, en el desierto, con tal de que no vayas más lejos, orad por mí. Pero solamente aquí, no vas a ir más lejos. Los magos, con toda su magia y su supuesto poder, no pudieron con ninguno de sus encantamientos protegerse de la grave plaga de los forúnculos. Ya no podían estar delante de Moisés y Aarón a causa de esta grave aflicción. Ya no. Como nosotros podemos decir, se acabó el poder, se acabó la magia. Yo no sé qué pasó. ¿Qué te dice eso? ¿Te acuerdas allá de Primera de Reyes? Parece que es capítulo 18. No sé. Por ahí me ayudas. Nosotros podemos encontrar ahí que cuando leemos de Elías cuando estuvo contra los 400 profetas de Baal, y le dijo, oye, ¿qué está pasando con tu Dios? ¿Por qué no contesta? ¿Qué es lo que pasa? Hay algo que a mí me dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no responde palabra. Ahora, el versículo 27, aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. No sé qué esté pasando, pero hay que hacer algo. Pero ahí quedó demostrado quién era Dios. Y ahora,
Cuando nosotros leemos aquí nuestra lección nos damos cuenta también quién es Dios. Y hoy en día nosotros podamos mirar quién es Dios. Es interesante. Cayó el granizo, cayó la langosta y seguía destruyendo todo. Y ahora, la novena plaga que dice oscuridad, la tiniebla, es el tiempo en que estamos viviendo. ¿Por qué es que está esa plaga ahí? Para mostrarnos que hay un tiempo de oscuridad, de tinieblas. Dice que ellos no se podían mirar. Ya le había dado evidencia de quién era Dios. Cayó el granizo y Dios le llamó. Mira, metan su ganado, el que tenga su ganado, enciérrelo. Pero ellos no creyeron, muchos no creyeron. No es cierto. Porque es que en ese tiempo no caía granizo. En el tiempo de Noé no había lluvia. En este tiempo decimos que Cristo todavía no vuelve. Sí, puede ser que aún no vuelve, pero estamos seguros que va a volver. ¿Cuándo? Yo no sé, pero va a volver. Y por eso es que nos llama a prepararnos. Mira, nosotros leemos ahí en el libro de Timoteo, y de la manera que, escucha, Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad, hombres corruptos, de encantamiento, reprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres, estos nombres no se encuentran en el Antiguo Testamento, pero eran estos dos, uno de los magos que estaban allá con Faraón. Dios les dio la oportunidad a ellos que se salvaran, pero ellos resistieron al poder de Dios, no quisieron. Faraón no quiso. Y hoy estamos en ese momento en que Dios nos está llamando y nosotros tenemos que tomar decisión. Yo no sé qué decisión vas a tomar, pero si este momento es difícil, te imaginas, ahora es difícil, date cuenta más adelante. Más difícil, cada día es más difícil. Y Dios te está llamando. De una u otra manera te llama y te llama. Y te está demostrando cuánto te ama y que te da tantas oportunidades. Pero eres tú el que decide. Mira, hay mucho que hablar. Podríamos alargar la lección, pero a veces se hace cansado también. No queremos que eso suceda, pero lo único que me queda decirte es que Dios te ama. Él quiere que tú te salves. Quiere que yo me salve. La invitación es para que tomemos la mejor decisión. Quiero decirte que no hay otra. Esta decisión es importante. Faraón tenía que decidir, pero él no decidió por sí mismo, no decidió por su familia. Él debió ser el primero en ir, pero no quiso. Ahora te pregunto a ti, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Quieres salvarte o quieres perderte? La próxima semana, cuando estudiemos sobre la última plaga, te vas a dar cuenta. La lección 5, la lección 6, te vas a dar cuenta del gran poder de Dios. Y vas a mirar que sucedió lo que Dios no quería que sucediera. Y en toda esta lección vas a darte cuenta que hay muchas cosas que Dios no quería que sucedieran y sucedieron. Pero no fue porque Él así lo decidió, sino porque las personas decidieron así. Te invito para que tomes la mejor decisión. Que Dios te ayude, que Dios te bendiga, te cuide y te guarde. Y un día puedas disfrutar de lo que Él tiene para ti. Oramos. Señor, le damos las gracias porque nos ha bendecido. Gracias por esta lección. Por favor, ayúdenos. Que nuestro corazón no se endurezca, sino que sea sensible a su llamado. Que al escuchar su voz nosotros podamos decir, heme aquí, Señor. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Le pedimos que nos cuide, nos guarde y nos proteja. Todos estos favores se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, nos vemos la próxima semana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.